Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, a donde en un ratito vamos a subir todas las fotos y mayor información pertinente a este su programa. Estábamos en ¿qué es un samurái? Un samurái es un guerrero. Un samurái viene de la etimología, bueno, de hecho no saben de dónde viene, pero dicen que lo que más se asemeja es a aquellos que sirven. Y comienza la historia de ellos. Originalmente los primeros samuráis eran guerreros que combatían a caballo, eran arqueros muy diestros, eran arqueros que hacían tiros de precisión y que iban a caballo. Conforme la historia va avanzando, por ahí más o menos del año 1000, 1100, el samurái regularmente sus batallas, a lo que ellos mencionan, es que las batallas eran, independientemente de que eran batallas muy pequeñas, decíamos que el samurái como guerrero iba a caballo y hacía tiros de precisión. Entonces, cuando llegan los coreanos, cuando llegan los mongoles en las invasiones de 1100, 1200, el mongol cuando atacaba, hacía sus ataques, dicen que hacían lluvias de flechas, caían miles y miles de flechas, mientras los samuráis apenas por cada 100 que tiraban los mongoles, ellos tiraban una. Entonces se dan cuenta que el samurái necesita otra manera de combatir. Ellos tenían tropas auxiliares, que eran los campesinos que servían durante 2 meses al año, y los otros 10 se dedicaban a las labores del campo, y les llamaban ashigarus. Entonces les enseñan a los ashigarus a disparar con el arco para poder lanzar nuevamente estas lluvias de flechas, y el samurái toma una nueva arma. Esta nueva arma se llamaba naginata, que era una lanza muy grande que tenía una punta triangular. Es con esta nueva arma con la que el samurái comienza a destacar en los campos de batalla japoneses. Aquí también ya en esta época empieza a surgir lo que posteriormente se le conocen como los clanes. Ya les había platicado cuando llegan los bárbaros y los conquistan, el que los derrota, que se llamaba Tanumaramo. Este señor recibe el título de Seitai Shogun, que significa gran apaciguador de los bárbaros. Sin embargo, este término más adelante se convierte, digamos que, en el objetivo de los clanes, porque lo que es el shogun es el mero jefe de todos los clanes, y prácticamente se convierte en una especie de dictador militar. El emperador en ese entonces, que era el que tomaba las decisiones, se convierte en una mera figura religiosa, y el que tomaba todas las decisiones importantes era el shogun. Y entonces todos los clanes pues, tratan de imponerse para lograr ser el shogun. Entonces en esta época surgen clanes muy famosos como los Taira, los Fujiwara y los Minamoto, que van a estar muy cerca de lo que es la historia japonesa durante casi 500 años. Entonces finalmente sí, digamos que ya en la época se le conoce como el Shengoku. El Shengoku que es más o menos 1500, es lo que le conocen como los estados en guerra, y es donde finalmente ya surge la figura del samurái como tal, donde ya no nada más tenían la naginata y nada más el arco, sino ya tenían las espadas, y entonces se descubren que tienen que hacerse muy especialistas en el uso particularmente de la espada. Y entonces se convierten prácticamente casi como en caballeros, en donde las batallas no nada más era de los campesinos, sino también era entre caballeros. Por un lado luchaban los campesinos y de una forma así como que la mayoría se iban dando golpes, pero por un lado se iban como retando a duelos los jefes rivales, donde obviamente al ser de nobleza pues no podían ser atacados o podían ser vencidos por gente común o la plebe, ¿no? Entonces eran una categoría especial. Los samuráis, bueno, la historia del samurái en realidad es muy larga y apenas la estamos contando así como que una embarradita. Cuando el samurái, como decía bien Marco, entablan estas batallas, eran batallas grandísimas, eran batallas de 50, 100 mil, 200 mil hombres, a donde combatían los samuráis y los ashigarus. Cuando un samurái entablaba combate, su misión era, obviamente, eliminar al enemigo. Ellos se regían mucho por un código de honor que era el Bushido, ese lo mencionaremos un poquito más adelante. El samurái
servía a su señor, al amo de cada uno de los clanes, al líder de cada uno de los clanes. Entonces, para que él demostrara su valía en el campo de batalla, tenía obviamente que matar al mayor número de enemigos. Para confirmar estas victorias, llegaron a la conclusión de que la mejor idea era cortarle la cabeza a tu enemigo. Entonces, comenzaba la batalla y cada uno de los samuráis iban cortándole la cabeza a uno de los enemigos. Al final del día, el vencedor presentaba todas las cabezas de aquellos que él hubiera liquidado. En el dado caso de que él hubiera liquidado a alguien que era particularmente importante, que a lo mejor era el líder de un clan, o que era un general, o que tenía un rango importante, lo que hacían con la cabeza era que la embellecían, la lavaban, la peinaban, la maquillaban, la perfumaban, la ponían sobre un cojín, iban y se la presentaban a tu líder de tu clan. Esto, les decía, es algo que nosotros como occidentales, pues sí se nos hace ciertamente tétrico y bizarro, así como es posible, ¿no? Sin embargo, para el samurái, el bushido, que ahorita lo mencionaremos, les decía que siempre tienes tú que estar listo para la batalla. Entonces, cuando un samurái iba a iniciar su batalla, él mismo se bañaba, se perfumaba y se peinaba, por si llegaba a caer en el campo de batalla, ahora es que ya no tuvieran que trabajarle mucho en la cabeza para que la pudieran presentar a sus enemigos. Cuando comienza esto de lo que se llama el siglo de las guerras de los estados, surgen grandes samuráis. Entre ellos hay uno que es muy importante y del que podríamos hablar muchos programas, que se llama Musashi Miyamoto. Miyamoto Musashi. Bueno, Miyamoto Musashi inicia su vida muy joven, era hijo de un espadachín, de un gran espadachín, pero este señor lo trataba bastante mal y se escapa de su casa. Y a los 13 años es cuando finalmente él se dedica a aprender el arte de la guerra, el arte de las espadas. Y a los 13 años, cuando llega otro samurái que buscaba pelea, en esa época era muy común que los samuráis, en lugar de tener un amo, anduvieran por todo Japón, recorriendo los pueblos, retando a duelo a todo aquel que se le pusiera enfrente, para demostrar pues quién era el mejor, ¿no? Esto era muy común en esta época. Y entonces a los 13 años, Miyamoto Musashi vence a su primer oponente con un bokken, con una espada de madera, y a pesar de la espada de madera, pues lo mata, lo hace pedazos, el cráneo lo hace pedazos, y entonces empieza a hacerse fama, empieza a andar vagando. También a él le toca estar en la batalla de Sekigahara, es una de las batallas más sangrientas de toda la historia de Japón, donde finalmente termina el periodo de los estados combatientes, y empieza el clan Tokugawa, se hace del poder, y se hace del poder durante casi 200 años, y digamos que es la época de oro de los samuráis. 1500, 1600 son las épocas más famosas, donde aparte de Miyamoto Musashi hay muchos otros samuráis, hay muchas historias de samuráis relacionadas con toda esta búsqueda del honor, búsqueda de la perfección. Musashi durante toda su vida se dedicó a perfeccionar el arte del combate. Lo que lo distinguía de los demás samuráis era que usaba una espada larga en una mano y una espada corta en otro. Hay muchos que hablan de que este estilo lo copió de los piratas portugueses y españoles que llegaron un poquito antes. Sin embargo, bueno, el uso que él le daba a estas armas era bastante diferente al tipo de combate occidental. Y también él al final de su vida escribió un libro que se llama Los 5 Anillos del Poder, donde habla del aire, de la tierra, del fuego y del agua, y al final habla del vacío. Y entonces tiene entre las reglas que él establece, que habla de que tienes que luchar de una forma desapasionada, sin dejarte llevar por la rabia, debes de perfeccionar tu técnica, de entrenar todos los días. También decía, bueno, pues si puedes hacer trampa y darle un golpe bajo, pues también, o sea, finalmente eso es algo que muchos de los especialistas dicen que le daba la victoria a Musashi, que en realidad él no luchaba de la forma tradicional, donde yo me planto ante ti y te venzo, sino que él buscaba la forma de desequilibrar. Una de las historias famosas es cuando reta a dos hermanos. Uno de ellos era muy paciente y le gustaba mucho meditar antes del combate, y el otro era muy iracundo. Entonces los reta al combate, pero a propósito llega tarde a los dos combates. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, que era muy meditador, que le gustaba mucho salir al jardín antes de la batalla, pues ya cuando llega Musashi, llega 3 horas después, ya se le había quitado toda la meditación y ya estaba bastante molesto. Y el otro, que era iracundo, obviamente al llegar tarde a propósito, pues finalmente el otro ataca sin pensar, dejándose llevar por la rabia, y lo vence fácilmente. Y lo que decía Miyamoto Musashi también es que
Si lo haces una vez te funciona, si lo haces dos te funciona, ya la tercera mejor ni lo intentes porque ya no te va a funcionar. Y finalmente él buscaba entonces esa forma de sacar ventaja siempre, ¿no? Lo que él decía era, lo importante es que ganes, no importa cómo. Romper las reglas, siempre romper las reglas. De hecho, Musashi y este libro que se llama Los 5 Anillos, el día de hoy es estudiado por los grandes directores de empresas. Hablemos de un presidente de Coca-Cola, de un presidente de Sony. Ellos estudian este libro porque sobre eso es que se guían para hacer negocios. Estos empresarios, estos grandes ejecutivos también practican el kendo para llevar a cabo, tratar de vivir la vida del samurái, no tanto con el bushido, pero sí con los 5 anillos de poder. De hecho, la historia que tiene Musashi es tan conocida en Japón que durante la Segunda Guerra Mundial uno de las naves más grandes que han existido, de los acorazados más grandes que han existido en la historia de la humanidad, se llamó Musashi. Llevaba el nombre de este samurái. Algo que también es importante de destacar de Musashi sobrevivió, dicen que a 60 combates, a 60 duelos, y aparte sobrevivió a 6 grandes batallas de samuráis. Cuando él sobrevive a la última batalla de samuráis, a donde caen, creo que 60,000 samuráis perecen en un día, él queda como hastiado de ver tanta muerte. Y es de ahí que Musashi deja de buscar tantos duelos y se retira a una vida para buscar la perfección en el arte de la katana. Ahí es cuando él eventualmente entra a un monasterio, a un monasterio budista. Ahí es a donde escribe su libro, y dicen que cuando él muere, él tenía creo que cáncer de estómago, y él muere, no muere acostado, él se sienta y nunca se acuesta, él muere sentado, y cuando él ya fallece completamente, lo entierran de pie con la muerte, con el entierro de un samurái. Sí, y muere sentado, pero con una mano en la empuñadura de la espada, como diciendo, pues, no me va a agarrar desprevenido o lo que sea que venga. Entonces sí, realmente Musashi es de los más famosos, de los más conocidos. La historia se había perdido hasta que fue rescatada por un escritor. Y él escribió un libro muy exagerado acerca de la vida de Musashi, pero esto hizo que hubiese clamor por volver a conocer esta historia perdida. Si ustedes vieron la serie de héroes, la famosa serie de los que van teniendo superpoderes y van haciendo una serie de aventuras, había un japonés que era fanático de un cuate que se llamaba Takeshi Kenshi, y este Takeshi Kenshi había muchas historias acerca de que había vencido a dragones y se había robado un rollo muy famoso de sabiduría budista de un templo rodeado de enemigos que venció a 200 soldados, etc. Bueno, pues Takeshi Kenshi es otra forma de decir el nombre de Musashi, entonces realmente está basado en cosas reales, no está inventado, rescatar del todo. Entonces, ahorita me está diciendo el Tovarich Ícaro, vamos a ir a un corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.